¿Cuál será la condición del cristianismo en este tiempo que no nos estamos reuniendo pues cotidianamente? ¿Sí? ¿Cuál será la condición del cristianismo en estos tiempos que no nos estamos reuniendo cotidianamente? ¿Cómo creen ustedes que esté el cristianismo en general? No hablo de los cristianos propiamente de Osana, sino el cristianismo en general. ¿Cuál será la condición del cristianismo en este tiempo que no nos reunimos cotidianamente? Porque bueno, lo decimos, nos reunimos o tenemos las reuniones de entre semana en las diferentes iglesias, congregaciones locales. Sin embargo, todos sabemos que la reunión siempre es más fuerte, en donde vamos con plena disposición, es el domingo, y sin embargo pues no lo podemos tener. Pero a mí me gustaría preguntarles y que me digan y que seamos muy honestos. ¿Qué ven? ¿Qué perciben ustedes? ¿Hablan con otros cristianos? ¿Hablan con otros familiares, amigos que son cristianos? ¿Cómo están? ¿Están animados? ¿Están desanimados? ¿Están contentos de estar, de no ir a la iglesia? ¿Están inconformes por no poder ir a la iglesia? ¿Están cruzados de brazos? ¿Están deseosos, ansiosos por qué más se va a hacer? ¿Cómo está la condición del cristianismo en este tiempo que no nos reunimos? Sí. Y después de comentarles esto, pues vamos a avanzar a la palabra. Yo quiero compartir una palabra que también creo que es importante en ese tiempo que estamos viviendo, y por eso le pusimos como título, ahorita va a salir una vez más el título de la palabra, que es: nada ni nadie puede pagar tu luz. ¿Sí? Queremos estar compartiendo con ustedes esta palabra. Gracias a Dios, pues ha avanzado el tiempo, pero creo que la información que estamos dando en este momento ha sido importante, y gracias a todos por permanecer conectados, y espero no alargarme mucho ya en esta palabra, pero sí quiero ser también directo y conciso, ¿sí? Entonces, les digo, entramos a la palabra. En este mes de agosto estamos como título principal, resplandece, y el título específico de esta palabra es: que nada ni nadie apague tu luz. Que nada ni nadie apague tu luz, ¿sí? Entonces, como pregunta de manera directa, y también para que la puedan empezar a responder aquí en los comentarios: ¿qué cosas pueden opacar o apagar la luz en la vida de un hijo de Dios? ¿Qué cosas pueden apagar tu luz o la luz que hay en tu vida? ¿Sí? ¿Qué circunstancias, qué situaciones pueden apagar la luz de Dios, de Cristo que está en tu ser o en tu interior? ¿Sí? Habrá cosas que de pronto nos quieran opacar, apagar, fundir, desconectar de la fuente de vida, de luz que es Cristo Jesús. ¿Y qué cosas podrían de pronto provocar que nuestra luz se apague o se opaque o se desconecte? ¿Sí? Lo pregunto también en esta condición que estamos viviendo, así que por favor ayúdame, vamos a contestar, y mientras tú contestas y mientras me das tus opiniones y tus comentarios, alguno a lo mejor pudo haber dicho: pues yo me llegué a opacar, me llegué a apagar, me llegué a desenfocar por esto, cuéntenme por favor. Y mientras les digo, mientras me comentan, vamos a estar compartiendo esta palabra. Fíjense que generalmente a una hora mismo estuvimos en un tiempo de oración, de comunión, y muchas de las cosas por las que oramos, por las que pedimos que oren, son porque las circunstancias cambien, porque las circunstancias mejoren. Nuestras peticiones muchas son en ese sentido: que cambie la pandemia, que ya no haya virus, que ya no haya inseguridad, que se mejore la economía, que si el presidente, que si el gobernador, que si el alcalde, que si hace sol, que si hace frío, que si llueve, que si se inunda, que si no llueve, que si hay sequía, que si cuarentena o no cuarentena. Y muchas veces, siempre que vemos las circunstancias, mucha de la gente se deja llevar mucho por las circunstancias, y entonces decimos: somos luz, pero las circunstancias vienen a ser como esas tipo nubes negras que están en el cielo, y aunque de pronto tenemos un sol radiante y vienen esas luces, esas nubes negras, pues vienen y cubren al sol. Sin embargo, eso no quiere decir que el sol se apagó.
están las nubes, pero el sol sigue brillando. Pero hay gente que cuando ve las circunstancias adversas, entonces se opaca, se apaga, se desconecta, se funde, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos enfocamos en lo exterior y entonces decimos, es que para que yo pueda brillar, es que para que yo pueda hacer luz, necesito que se quite esa nube negra, necesito que esa circunstancia ya pase, necesito que este problema ya, por favor, Dios me ayude a resolverlo, que Dios me lo resuelva mucho mejor, ¿sí? Y entonces pensamos en términos de que hasta que las circunstancias estén bien, yo voy a poder brillar. Sin embargo, Dios nos está llamando a que nosotros resplandezcamos y brillemos, y que, como lo estoy diciendo en el título, que nada ni nadie apague tu luz, que nada ni nadie apague tu luz. Fíjense que en relación a esto que les estoy compartiendo, me encuentro con una cita en la Biblia que me parece muy interesante y que me llamó mucho la atención en la forma en como el Señor Jesucristo dice que está orando por este personaje, ¿sí? Y los quiero invitar a que vayamos a el Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32, ¿sí? Y aquí quiero compartirles esta cita de la palabra de Dios, y que me va a servir para poder compartir con ustedes esta reflexión, ¿sí? Dice la palabra, Lucas 22, 31, 32, ¿verdad? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se dan cuenta, ya es una palabra que yo he llegado a comentar en alguna otra ocasión. Dice, el Señor está orando por Pedro, y cuando está orando o rogando por Pedro, el Señor no ora para que Dios lo saque de la tentación, ¿sí? Sino dice Jesús, yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Jesús no ora, yo estoy rogando para que Dios elimine la tentación de tu vida y seas feliz siempre y vivas tu vida color de rosa y vivas contento. El Señor Jesucristo no está diciendo eso, ¿sí? Y la pregunta que yo me hago y que espero y que creo que algunas personas se pueden hacer es, ¿por qué Jesús no sacó a Simón Pedro de la tentación? Que Jesús no está para eso, para sacarnos de las tentaciones. Que Jesús no está para eso, para ayudarnos en las circunstancias adversas. ¿Por qué Jesús no oró y por qué Jesús no dijo, yo he rogado para que seas quitado completamente de esa tentación? Sino Jesús oró y dijo, yo he rogado que tu fe no falte, ¿sí? Entonces la pregunta es, a ver, ¿en qué se enfocó Jesús? ¿Se enfocó en el diablo que lo iba a tentar? ¿Se enfocó en Pedro para que no se rajara? ¿En qué se enfocó Jesús? ¿Se enfocó Jesús en la circunstancia, en la tentación, en el diablo que lo tentaba, o en Pedro para que no se rajara? Lógicamente, Jesús se enfocó en Pedro, en su persona, en su ser. No, Jesús no se enfocó en el viento contrario que iba a venir, se enfocó en la persona de Pedro. Entonces, cuando yo leo estos dos versículos del Evangelio de Lucas, me encuentro con que puedo por lo menos entender un poco de cómo es que Jesús actúa cuando nos ve a nosotros pasando por una situación adversa, ¿sí? Miren, en primer lugar, me permite entender cómo Jesús ve a Pedro. ¿Cómo Jesús ve a Pedro cuando estaba en una tentación o en la tentación? Jesús lo ve como una planta de trigo, ¿sí? Así ve Jesús a Pedro, y probablemente así nos ve a nosotros cuando estamos pasando por una tentación. Nos ve como una planta de trigo, pero también me permite entender ¿cómo ve Jesús las circunstancias adversas? Bueno, las circunstancias adversas Jesús las ve como vientos que zarandean o que quieren zarandear esa planta de trigo. Entonces, ¿cómo ve Jesús las circunstancias adversas? Como vientos que zarandean. Pero también me permite entender, ok, ¿y cómo ora el Señor, mi intercesor, mi paracletos,
cuando ve que estoy siendo zarandeado como trigo. Bueno, ora por mi fe, oró por la fe de Pedro para que esa fe no le faltara, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, yo veo como, ¿cuál es la luz que está en nuestro interior? ¿Cuándo nuestra luz está resplandeciendo y cuándo nuestra luz está opaca? Nuestra luz está resplandeciendo cuando mi fe está firme, sí, una fe firme, una fe que es a prueba de circunstancias, una fe que es a prueba de contingencias, una fe que es a prueba de adversidades. Esa es una fe firme y esa es una luz radiante. Pero cuando esta fe se opaca o se apaga, cuando permitimos que las circunstancias nos afecten o permitimos que las circunstancias corten nuestra rama de trigo. Entonces Jesús le dice a Pedro: he rogado para que tu fe no falte. Jesús se está enfocando en que la fe de Pedro no falte. Jesús no se está enfocando en la tentación. Jesús se está enfocando en fortalecer a Pedro, no se está enfocando en librarlo él de la tentación. Jesús se está enfocando en pedir que Pedro vea más allá de lo que tiene enfrente que solamente la tentación que le está afectando en ese momento. Entonces vuelvo a repetir, cuando Pedro estaba en la tentación, Jesús se enfocó en Pedro. Cuando tú y yo pasamos por adversidades y por circunstancias adversas, Jesús no se enfoca tanto en las circunstancias o adversidades o tentaciones. Jesús se está enfocando en nosotros. Jesús se estaba enfocando en recordarle a Pedro que todo lo que él ya puso en su vida, en la vida de Pedro, está ahí para que en medio de esa circunstancia adversa, Pedro salga adelante, que haga uso de los recursos que Cristo Jesús ya depositó en él, ¿sí? Y cuando viene esa tentación, yo creo firmemente que Jesús estaba confiando en Pedro, en que podía, como muchas veces cuando enfrentamos nosotros esta situación, Dios sabe que nosotros podemos salir adelante de esta situación. Entonces, con esto les digo, iglesia, nosotros somos llamados a que cuando estamos viviendo circunstancias adversas, como en estos tiempos, nosotros nos enfoquemos en pedirle a Cristo: cámbiame a mí, antes que pedirle que cambie mis circunstancias, mis situaciones para yo estar bien. Yo necesito saber que si las circunstancias están viniendo, tienen el propósito de cambiarme a mí. Dios me quiere cambiar a mí, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, quiero ir a otra cita. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 16, versículo 33 de la versión, la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice la palabra de esta manera. Juan 16, 33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, escuchen bien, tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Es como decir: hey, arriba, vamos, arriba, porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Lo repito, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo entonces que las pruebas, las tristezas, las adversidades son inevitables, pero si Él venció y yo estoy en Él, si yo estoy en Cristo, entonces yo también soy vencedor, yo también puedo vencer. Ahora, después de dar estas dos citas que acabamos de leer, yo quiero decirles algo muy claro y muy directo. Lo más seguro es que por vivir en Cristo, las circunstancias no cambien, ¿sí? Esto quiero dejarlo muy claro. No porque estemos en Cristo vamos a tener muchas veces circunstancias más favorables que los que no están en Cristo. Eso no es lo que tenemos que buscar cuando venimos a Cristo, que nuestras circunstancias cambien. Vuelvo a repetir, lo más seguro es que por vivir en Cristo nuestras circunstancias no cambien. ¿Ok? Probablemente las circunstancias cuando estamos en Cristo van a ser las mismas que los que no están en Cristo. Pero aquí es lo interesante: no te preocupes. Ahora tú puedes decir: bueno, ¿cómo no me voy a preocupar? Bueno, lo más importante es específicamente que en medio de las circunstancias tú y yo estemos cambiando,
que en medio de las circunstancias tú y yo nos estemos fortaleciendo en Cristo, y como consecuencia de estar fortalecidos en Cristo, vamos a poder ver las circunstancias de una manera diferente, ¿sí? Es muy diferente a que si tú eres una persona de ese tamaño y tienes un problema de ese tamaño, lógicamente estás aquí, vas a ver la circunstancia o el problema hacia arriba, pero cuando te metes en Cristo y Él está en ti, entonces en Él crecemos, y aunque el problema sigue estando de ese tamaño, en Cristo yo crezco, ¿sí? No es que la circunstancia cambió, yo soy el que cambié. Dios te quiere cambiar a ti antes de cambiar tus circunstancias. Miren, vamos a poner un ejemplo de esa situación que estamos viviendo, muy clara y muy específica. Hoy estamos enfrentando este virus, el coronavirus, el COVID-19, ¿sí? Está, pues ya lo dicen las personas, se transmite a través de hablar, a través de la saliva, a través de tocarnos mutuamente, de estar cercanos unos a otros, ¿sí? Está en el ambiente, bueno, más que todo en el ambiente, porque es un virus pesado, se queda en las cosas, en los muebles, en lo que tocas, está en paredes, en vidrios, en fierros, y dura cierto tiempo en cada lugar, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Pues lo que uno puede hacer son una de dos cosas, ¿sí? Uno puede estar atemorizado porque dices, hay virus por todos lados y ya no puedo salir, ya no puedo ir a ninguna parte, y voy a estar atemorizado y voy a estar encerrado y voy a estar queriéndome meter a una cápsula ¿cómo se dice? Pues antibacterial a lo mejor. Esa es una de las cosas que puedes hacer y a lo mejor te puede resultar. Pero si en lugar de esto, y entendiendo que hay virus, y no solamente está el COVID-19, sino hay muchos otros virus, me enfoco yo en fortalecer mi sistema inmunológico, me enfoco yo en cuidarme, en cumplir con todas las indicaciones de salud que nos da pues los médicos, la Secretaría misma de Salud, ¿sí? Y pongo mi vida en el Señor Jesucristo, entonces yo puedo darme cuenta que yo no puedo acabar con el COVID-19 y para poder estar bien, y no puedo esperar a que alguien más acabe con el COVID-19 para yo poder estar bien, sino yo tengo que hacer mi parte. Lo mismo pasa con todas las circunstancias. No podemos esperar a que los problemas se resuelvan, a que las circunstancias cambien, a que las personas cambien. Yo soy el que necesito estar cambiando, y las circunstancias están ahí precisamente para que yo me enfoque en mí y que yo pueda pedirle al Señor y dejar al Señor que trate con mi vida, ¿sí? Esto es importante, y nosotros tenemos entonces que ver por nosotros mismos. Vuelvo a repetir, lo más seguro es que por vivir en Cristo Jesús las circunstancias no cambien, pero lo más importante es que tú y yo estemos siendo tratados para responder correctamente a lo que nos está pasando, para responder correctamente a lo que necesitamos afrontar, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros cambiar el chip de pensar, porque soy hijo de Dios me tiene que ir bien, porque soy hijo de Dios ya no voy a tener problemas, porque soy hijo de Dios mi familia va a ser la mejor. No, porque soy hijo de Dios empiezo a ser responsable y empiezo a meterme con Dios y empiezo a aplicar principios y empiezo a vivir mi vida conforme a la voluntad de Dios, y entonces voy a ver respuesta y voy a ver resultados. Cuando yo empiezo a cambiar. Si las circunstancias cambian o no cambian, es otro tema. Pero cuando yo empiezo a cambiar, empiezo a ver cómo las cosas mejoran, ¿sí? Entonces, lo que te quiero decir es, permite, aún en este tiempo y en estas circunstancias, permite el trato de Dios en tu vida. Porque, como yo lo he dicho, el problema no es el problema, sino cómo enfrentamos el problema. El problema no es el virus, sino cómo enfrentamos el virus. El problema no es la enfermedad, sino cómo enfrentamos las enfermedades. El problema no es la inseguridad, sino cómo enfrentamos las inseguridades. Es decir, con qué carácter, con qué responsabilidad, con qué actitud respondemos ante las cosas que nos están pasando. Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, yo he rogado que tú no dejes de brillar. Y en estos tiempos nosotros somos llamados a seguir resplandeciendo a pesar de las circunstancias que tenemos enfrente, ¿sí? Entonces es como decir, miren, si yo tengo
un carro, de hecho, si tenemos un carro del mismo modelo, un Chevy dos Chevys 2010, ¿sí? Y tienen el mismo kilometraje y tienen, pues lógicamente, los mismos años de vida, 10 años de vida, pero uno lo tengo sin mantenimiento y otro lo tengo con todos los mantenimientos necesarios. Yo te voy a preguntar, a ver, ¿cuál funciona mejor? Cuéntenme, escríbanme aquí, ¿cuál funciona mejor? ¿El que tiene mantenimientos o el que no tiene mantenimientos? Son preguntas muy lógicas, son preguntas que dijéramos ni se preguntan, ¿sí? Dos autos del mismo modelo, del mismo año, del mismo tipo, uno con mantenimientos, cambios de aceites, cambios de filtros, revisión de llantas, alineaciones, balanceos y todo lo que necesite, y otro que no le he metido ni un solo peso y no le he hecho ningún mantenimiento. ¿Cuál es el que me va a durar más? ¿Cuál es el que va a estar más expuesto a que tenga un mejor funcionamiento? Pues lógicamente el que tiene mantenimientos, el que tiene la atención y el que tiene el cuidado. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros, imagínense la persona que tiene su carro sin mantenimientos y luego se enoja y patalea y le echa la culpa a Dios y al diablo y a la vida porque el carro ya no funciona, porque el carro no prende, porque ya se me poncharon las llantas y porque no está jalando bien. ¿Cómo es posible que una persona pueda pensar de esa manera si el responsable de darle el mantenimiento es él? Y si no lo hizo, pues lógicamente que va a estar más expuesto a que su automóvil se descomponga, no funcione, ¿sí? Y entonces no puedo yo hacerme la víctima echándole la culpa a no sé quién, o a la marca, al Chevrolet o a la Mazda y decir, ay, es que esos carros no sirven porque no jalan. No. Es que todos tienen una manera de poderlos mantener y de cuidar, ¿sí? Nos dice Erika Yamín, muy difícil pregunta, pastor. Sí, muy difícil pregunta. Y dice, dura más el que tiene sus mantenimientos correctos. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Si yo no tomo tiempo para darle atención a mi vida espiritual y cuando vienen las circunstancias adversas, ¿quién crees que va a atender o responder mejor a las circunstancias adversas? Quienes están en comunión con Dios, quienes, como lo decíamos ahorita, tienen un tiempo de lectura y de meditación de la palabra y entienden mejor lo que Dios les quiere decir, o quienes nada más con ser salvos ya dicen, ya estoy del otro lado y punto. Pues no, o sea, hay gente que se dice, pues ya soy salvo, ya de aquí nadie me mueve y ya haga lo que haga como que eres salvo. Sí, eres salvo, pero ¿y qué de cómo enfrentas las circunstancias? Hay muchos cristianos que siguen con el grito en el cielo, hay muchos cristianos temerosos, hay muchos cristianos que están espantados y no saben qué hacer. No nos hagamos las víctimas. Seamos responsables y ocupémonos de lo que nos corresponde, porque muy probablemente Dios no provocó esta contingencia, pero Él sí la permite para poder tratarnos y para poder probarnos y enseñarnos aún a ser mejores en todos los aspectos y en todos los ámbitos de la vida. Miren, en la Biblia encontramos en Proverbios capítulo 22, versículo 2, no lo vamos a poner, pero Proverbios 22, 2 dice, el rico y el pobre se encuentran. Y luego agrega, a ambos los hizo Jehová. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y la gente puede decir, ¿cómo que Dios? Entonces mira, Dios hizo al rico y hizo al pobre, entonces Él pone a algunas personas pobres y a algunas otras personas ricas. No. Yo te pregunto, ¿dónde está la diferencia? El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Dónde está la diferencia? Como si te dijera, a ver, el sano y el enfermo se encuentran, a ambos los hizo Jehová. O si te dijera, el feliz y el amargado se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y el asunto es, Dios hizo a los amargados y Dios hizo a los felices, Dios hizo a los sanos y Dios hizo a los enfermos. No. Dios hizo personas y Dios creó personas para cumplir propósito. Si esas personas se ocuparon en cumplir su asignación y se enfocaron en atender la voluntad de Dios para sus vidas, esas personas van a ser ricas, sanas, más felices. Pero si Dios me creó a mí y me marcó un camino y yo sigo mi propio camino, entonces probablemente voy a estar pobre, amargado y enfermo, porque Dios no creó propiamente a un rico y a un pobre. Lo que nos dice esta cita es, Dios creó personas. Como yo llego a ser en la etapa adulta de mi conciencia, rico o pobre, sano, enfermo, feliz, amargado, casado, soltero, X, depende de cómo yo vivo
mi vida, se la vivo pegado a la voluntad de Dios, entonces voy a ver cómo puedo tener una mejor vida en Cristo Jesús. No estoy hablando de tener mejores circunstancias, pero yo, a pesar de las circunstancias, voy a estar feliz y no voy a estar amargado. Pero yo, a pesar de las circunstancias, tengo una mentalidad de prosperidad y no una mentalidad de pobreza. Pero yo, a pesar de las circunstancias, soy responsable cuidando mi salud, mi alimentación, todo lo que me toca a mí, y voy a hacerle mejor frente a las circunstancias que los que no ponen atención en estas cosas. ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Qué dicen ustedes de esto? ¿Sí? Es importante que no seamos víctimas. No somos una víctima de esta circunstancia que estamos viviendo. No estamos aquí nada más replegados y recibiendo todos los golpes. Podemos nosotros hacerle frente de la manera correcta a las circunstancias que nos enfrentamos, ¿sí? Y no tengo que esperar a que cambie la situación, a que se acabe la contingencia, a que se acabe el virus. Pero yo tengo que meterme con Dios y pedirle a Dios, dame respuestas para poder seguir adelante, aún en medio de esta contingencia. No somos los primeros, ni vamos a ser los últimos que vamos a enfrentar una situación como esta u otro tipo de situaciones. Sin embargo, quienes se sobreponen y quienes le preguntan a Dios y se meten con Dios, van a ver cómo superamos esta situación que estamos enfrentando. Entonces, nos hemos puesto a pensar, si esta circunstancia o esta contingencia Dios la está permitiendo porque quiere cambiarnos a nosotros, nos hemos puesto a pensar que lo que pasa o no pasa son solo medios a través de los cuales Dios quiere tratarnos y sacar lo mejor de nosotros. Entonces, antes de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias, antes de pedirle a Dios que cambie nuestras circunstancias externas, antes de pedirle a Dios que me quite los problemas, oremos y le pidamos a Dios que nos cambie a nosotros. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Jesús no oró por la tentación, por el diablo, contra el diablo, no actuó al diablo, ni siquiera se enfocó en Pedro. Ocúpate de ti, Señor, dame sabiduría, dame dirección, me sirve para ser más responsable, me sirve para ser más proactivo, me sirve a mí. Yo quiero decirte, para terminar esta parte, hay un mejor tú dentro de ti. Y quiero decirte, aunque parezca extraño y a veces difícil de asimilarlo, las circunstancias adversas finalmente son la forma en la que Dios puede sacar lo mejor de ti. Si puedes entender esto y estás viviendo por una circunstancia adversa, bueno, hay un mejor tú dentro de ti. Dios no te va a dar un problema que tú no puedas resolver. Dios no te va a permitir que enfrentes una circunstancia o una adversidad que tú no puedas salir avante, o una circunstancia en la cual no tengas los recursos para resolverla. Es porque Dios ya te dotó de lo que tú necesitas, ¿sí? Entonces, por más que pienses que tú eres muy espiritual y que has crecido mucho, bueno, circunstancias como estas revelan realmente nuestro crecimiento espiritual, y circunstancias como estas nos llevan a nosotros pensar qué tanto mejor puedo ser, qué tanto mejor persona puedo ser en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetirte, hay un mejor tú dentro de ti. Piénsalo y permite que esta circunstancia te lleve a seguir creciendo en Cristo Jesús. Entonces, no permitas que nada ni nadie apague esa luz que Dios ha puesto en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo. Dice Cintia, en lo personal, esta circunstancia me ha hecho madurar más y a valorar más la vida, mi familia y el trabajo, ¿sí? Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en las vidas de las personas. Muchas veces cuando tomamos literal ciertas citas, pues pensamos en que así es y ni modo, así es. No. Te estoy dando este ejemplo. Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Dios hizo personas. Como tú respondes a tus circunstancias, como tú le haces frente, es que vas a ser rico o pobre. Así es. Dice Erika Yasmín, las adversidades nos ayudan para madurar, para crecer como personas, se ayudan a ganar experiencia para que un momento dado pueda ser de bendición para otras
personas que pasen por la misma situación que uno. Así es. Eddie López dice, así me veo, hay un mejor yo dentro de mí. Así es. Dinora dice, yo le pido sabiduría a Dios, favor y gracia para saber qué hacer y hacerlo de la mejor manera. Francisco Javier nos da una cita, Deuteronomio 32:39. Esther, Marisol, amén. Paloma, amén. Amén, muy bien. Brandon, así es. Dice Osandrade, ni el enemigo tiene la culpa. Muchas veces no. Y a veces estamos ahí haciéndonos víctimas, echándole la culpa todo al diablo. Paloma dice, sí, en la dificultad sale nuestra mejor versión, porque nos damos cuenta que de todo lo que Dios puso dentro de nosotros desde que nos creó. Así es. Bendiciones a todos, que tengan una excelente semana. Ya Hugo ya se está despidiendo, tranquilo. Muy bien, pues espero que la palabra de Dios nos esté trayendo reflexión. Vamos a orar y después de orar les repito uno de los anuncios que les acabo de compartir. Vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro que Dios te quiere cambiar a ti, yo declaro que Dios quiere sacar una mejor versión de ti y que si tú estás dispuesto y sensible a la voz de Dios, Dios lo va a hacer. Que esta situación que estamos enfrentando en este año 2020 no es para derrotarnos, no es para dejarnos estancados, no es para mantenernos atemorizados y paralizados, sino para sacar una mejor versión de nosotros. Dios quiere llevarnos a más, Dios te quiere llevar a más, así que busca a Dios, no por obligación, no por religiosidad, sino por seguir entendiendo qué está pasando en este tiempo y cómo tú puedes salir adelante ante esta situación que estamos enfrentando y que estás enfrentando de manera particular. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y doy gracias a Dios por su palabra en Cristo Jesús. Amén.